Hola, ¿cómo están compañeros y licenciados? En esta ocasión les voy a explicar sobre el análisis discriminante y el análisis factorial. Comenzando por el análisis discriminante, este ayuda a identificar las características que diferencian, o sea, que discriminan a dos o más grupos, y crear así una función capaz de distinguir con la mayor precisión posible a los miembros de uno u otro grupo. Obviamente, para que se llegue a esta función y poder diferenciar los grupos, se necesita de la información necesaria, la cual debe de ser cuantificada en una serie de variables, en la que suponemos que se diferencian los grupos. El análisis discriminante, esta es una técnica capaz de decirnos qué variables pertenecen, qué variables permiten diferenciar a los grupos y cuántas de estas variables son necesarias para alcanzar la mayor clasificación posible. La pertenencia a los grupos, conocida de antemano, se utiliza como variable dependiente, y las variables que suponemos que diferencian a los grupos se utilizan como variables independientes de clasificación o discriminantes. El objetivo último del análisis discriminante es encontrar la combinación lineal de las variables independientes que mejor diferencian o discriminan a los grupos. Una vez encontrada esa combinación, la función discriminante podrá ser utilizada para clasificar nuevos casos. Un ejemplo de esto puede ser cuando en recursos humanos hay muchas personas que entregan currículum. Entonces se necesita del análisis discriminante para poder clasificar de una mejor manera los perfiles de los postulantes a una entrevista. Ahora, continuando con el análisis factorial, este análisis es una técnica de reducción de datos que sirve para encontrar grupos homogéneos de variables a partir de un conjunto numeroso de variables. Estos grupos homogéneos que acabo de mencionar se forman con las variables que se correlacionan mucho entre sí y procurando inicialmente que unos grupos sean independientes de otros. Cuando recogemos un gran número de variables de forma simultánea, como por ejemplo en un cuestionario de satisfacción laboral, podemos estar interesados en averiguar si las preguntas de tal cuestionario se agrupan de alguna forma característica. Entonces, aplicando el análisis factorial a las respuestas de los sujetos, podemos encontrar el grupo de variables con un significado común y conseguir de esta manera reducir el número de dimensiones necesarias para explicar el fenómeno. El análisis factorial es, por tanto, una técnica de reducción de la dimensionalidad de los datos. Su propósito último consiste en buscar el número mínimo de dimensiones capaces de explicar el máximo de información contenida en los datos. A diferencia de otras técnicas como el análisis discriminante, es de que todas las variables son independientes. En este sentido es de que no existe a priori una dependencia conceptual de unas variables a otras. Para eso el análisis factorial cuenta con 4 fases características, las cuales son: 1. El cálculo de la matriz capaz de expresar la variabilidad conjunta entre las variables. La 2. La extracción de un número óptimo de factores. 3. La rotación de la solución para facilitar su interpretación. Y 4. Que es la estimación de las puntuaciones de los sujetos en las nuevas dimensiones. ¿Y cuál es la diferencia entre el análisis discriminante y el análisis factorial? Pues el análisis discriminante solo clasifica las variables y el análisis factorial te explica el porqué de la clasificación de las variables, el por qué se han unido unas variables y otras no.